Muy buenas. Hoy nos vamos a meter de lleno en uno de los conceptos más alucinantes y, la verdad, más importantes de la inteligencia artificial, las redes neuronales. Son básicamente el motor que mueve casi todo lo que asociamos con la IA, desde los asistentes de voz hasta los coches autónomos. Claro, esa es la gran pregunta, ¿no? Oímos hablar de inteligencia artificial por todas partes, pero ¿qué pasa ahí dentro de verdad? Pues venga, vamos a hacer precisamente eso. Vamos a abrir esa famosa caja negra. Y ojo, que no vamos a encontrar magia, sino una arquitectura increíblemente ingeniosa, inspirada nada menos que en nuestro propio cerebro. Para entender toda esta estructura, tenemos que empezar por lo más básico, por la pieza fundamental, la neurona artificial. Pensemos en ella como si fuera un solo átomo en este universo tan complejo. A ver, una neurona artificial por sí sola es bastante simple, ¿eh? No es que sea inteligente. Lo que hace es recibir información, hacer un cálculo muy rápido y soltar un resultado. La verdadera magia, como vamos a ver, no está en una sola de ellas, sino en cómo se conectan. Y no hablamos de unas pocas, sino de millones. El proceso dentro de una neurona es siempre el mismo y se resume en estos 4 pasos. Primero, le llegan datos. Pero importante, no todos los datos tienen el mismo valor. Cada uno viene con un peso, como si tuviera más o menos importancia. Luego la neurona suma todas esas entradas ya ponderadas. El tercer paso es clave. Aquí entra a juego algo llamado la función de activación y finalmente produce una salida, un resultado. Esta analogía del regulador de luz es perfecta. De verdad, una vez que la neurona ha sumado todo, la función de activación decide qué hacer. ¿La señal es lo bastante fuerte como para seguir adelante? ¿La dejamos pasar a tope, a medio gas o la cortamos del todo? Es como un portero de discoteca que decide quién entra y con qué energía. Vale, ya tenemos nuestra pieza de construcción, la neurona. ¿Y ahora, cómo montamos algo útil con esto? Pues la clave está en organizarlas en capas, una detrás de otra, como si estuviéramos apilando pisos en un edificio. Generalmente, la estructura tiene 3 zonas bien definidas. Primero, la capa de entrada, que es, por así decirlo, la puerta de la red. Por ahí entran los datos en bruto. Luego vienen las capas ocultas, que son el corazón, el cerebro de la operación. Aquí es donde ocurre todo el procesamiento pesado. Y al final, la capa de salida, que nos da la respuesta final, la predicción que buscábamos. Ahora que tenemos la estructura montada, vamos a seguir el camino que hace un dato al atravesar la red. A este viaje se le conoce como el pase hacia adelante, o en inglés, forward pass, y es, como su nombre indica, un viaje de ida. Imaginemos que es como una bola de pinball. La lanzamos por la capa de entrada y empieza a rebotar por las capas ocultas, activando unas neuronas y otras a su paso, hasta que, al final, cae en la capa de salida y nos da una puntuación, una predicción. Es un flujo muy ordenado, siempre hacia adelante. Y aquí, claro, llega el momento de la verdad. Al principio, cuando la red no ha aprendido nada, sus predicciones son un desastre, son casi aleatorias. Es como un estudiante que se presenta a un examen sin haber estudiado. La pregunta es, ¿cómo aprende de esos fallos? Pues aquí está el secreto de todo. El aprendizaje de verdad no ocurre en el viaje de ida, sino en el de vuelta. El error que comete la red se convierte, paradójicamente, en la herramienta más importante que tiene para mejorar. Para entender esto hay una analogía genial. Pensemos que el objetivo es minimizar el error, que sería como encontrar el punto más bajo de un valle. El problema es que estamos en medio de una niebla súper densa y no vemos nada a nuestro alrededor. Lo único que podemos hacer es tantear el suelo justo donde estamos para saber hacia dónde hay pendiente. Bueno, pues a ese proceso de aprendizaje se le llama backpropagation o retropropagación, y es literalmente eso, propagar el error hacia atrás. La red calcula cómo de grande ha sido su fallo y entonces envía un mensaje de vuelta a cada neurona diciéndole, oye, tú tienes parte de la culpa de este error, así que ajusta un poco tu peso. Y la técnica concreta para bajar por esa montaña se llama descenso de gradiente. Es súper intuitivo, de verdad. Primero, medimos el error, es decir, a qué altura estamos. Luego calculamos el gradiente, que es simplemente ver hacia dónde está la cuesta más empinada. Damos un pasito en esa dirección y volvemos a empezar. Paso a paso, la red va bajando por la montaña hasta encontrar la respuesta con el menor error posible. Pero aquí, ojo, está uno de los puntos más delicados de todo el proceso. El tamaño de esos pasos. Es lo que llamamos la tasa de aprendizaje. A ver, si damos pasos gigantescos, es muy fácil que nos pasemos de frenada, que saltemos por encima del punto más bajo y acabemos en la otra ladera de la montaña. Pero claro, si damos pasitos minúsculos, pues nos puede llevar una eternidad llegar abajo. Encontrar ese equilibrio perfecto, ese paso justo, ese es uno de los grandes desafíos al entrenar estas redes. Entonces, si añadir más y más capas ocultas hace que la red sea más potente, ¿por qué no le metemos miles de capas y ya está? Bueno, pues porque al hacerlo nos topamos con un problema muy conocido en el mundillo del deep learning.
Se le conoce como el problema del gradiente evanescente o en inglés vanishing gradient. Recordemos que la señal del error tiene que viajar hacia atrás para ir ajustando los pesos. En una red que es muy profunda, esa señal tiene que cruzar un montón de capas para llegar al principio. La analogía es esta. Imaginemos que la señal de error es un grito que damos al final de un pasillo larguísimo. Cuando ese grito atraviesa la primera puerta, ya suena un poco más bajo. Tras la segunda, más bajo todavía. Para cuando ha atravesado 100 puertas, lo que llega al principio del pasillo es un simple susurro. Pues eso le pasa a la señal de error. Llega tan débil a las primeras capas de la red que en la práctica éstas dejan de aprender. Y cerramos con esto, que es una pregunta para darle vueltas. Hemos visto todo el mecanismo, datos que fluyen hacia adelante, un error que se calcula y una señal que viaja hacia atrás para ajustar números. Es un proceso matemático, pura optimización. Pero, ¿significa eso que la red de verdad entiende algo? La respuesta a esa pregunta seguramente definirá el futuro de la inteligencia artificial. Muchas gracias por habernos acompañado.